de su testimonio. Entonces, quiero dejar el tiempo para que podamos testificar, porque es muy importante el testimonio, así que podamos contar lo que Dios está haciendo. El tiempo es de ustedes. Quiero ahí sí que allá agradecer al Señor, ya que teníamos la reunión pastoral en Waukegan para el 16 de mayo, pero el pastor Abraham Celase me habló de que quería hablarte, que para que estuviera el apóstol Abraham, y entonces cambió, ya que por motivo que no puedes llegar a esa fecha, entonces ahorita para el 9. Entonces hicimos todos los arreglos y gracias a Dios se ve el hambre, la sed de la gente de querer aprender, porque cuando dijimos que iba a llegar el apóstol allá, entre Providence, Connecticut, Kingston, o sea, toda esa área de ahí, casi vamos 100 personas para Waukegan. O sea, tenemos rentado ya un bus de 55 personas, más otros van en carro y otros en avión. Y de Cincinnati van 35 personas. Y de California van 7. O sea que vamos a dar como unas 140 personas fuera de ahí de Waukegan. Entonces veo cómo es de que la gente ahorita anhela, desea. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque fue, ¿cuándo fue que Él te habló? Para esta fecha, y fue que tuvimos que arreglarlo así. Gente que está pidiendo permisos desde el jueves en la noche ya, y algunos que regresan hasta el lunes, entonces están pagando bus, hotel y todo, y están yendo para allá. Entonces en vez de llamarle reunión de pastores, lo estamos llamándole así que congreso regional, porque quieren ir a aprender. Entonces, como yo les dije, que para que fueran a pasear, no, nosotros vamos a escuchar la palabra. Entonces, según en el día teníamos reunión de pastores, pero ellos quieren estar escuchando, entonces mejor vamos a quitar la reunión de pastores y se deja todo el día para. Entonces yo doy gracias a Dios por ese ambiente, lo que Dios está haciendo, el despertar del Espíritu Santo en las personas, porque el Espíritu Santo está poniendo en las personas esa hambre, esa sed de querer aprender cada día más y más. Yo doy gracias a Dios. Efectivamente, platicamos de estar allá y me explicaron que era una reunión de pastores y bueno, dije, gloria a Dios, es parte del distrito del apóstol Noé. Pero que si como de 8 días para acá, el asunto, ¿qué? Tuvo un giro que ninguno de nosotros, ni el pastor Abraham, ni el apóstol Noé, ni yo habíamos programado a que se trasladara a un congreso regional. Sin embargo, la gente empezó a inquietarse en ir, y ahora pues hay un buen número de personas que van a llegar de afuera. Al decir de afuera, me estoy refiriendo a la misión, pero de afuera de Waukegan. Y gracias a Dios, pues ahora de reunión pastoral se convirtió en una reunión pero en un término de días tuvo que hacerse ese cambio. Así que demuestra algo glorioso que está pasando allá, que la gente tiene hambre y sed del Señor, de ser llenas. A veces no estamos dispuestos o nuestra gente no está en disposición de invertir. Sin embargo, allá ya pronto tienen su congreso, y eso es lo asombroso. Si digamos una familia dijo, ya tengo para el congreso de mujeres, digamos, y ahorita el congreso de mujeres es en 15 días, y en Nueva York. Y además ya en julio tienen su congreso nacional. Sin embargo, no les ha importado, son 18 horas que tienen que viajar, ¿va? No son 5, no son 3, no son 2, son 18 horas que tienen que viajar de ida y de vuelta, otras 18 horas, y aparte, como se dijera ya, pagar pasaje, comida, hotel. De California son 30 horas mínimo. De California son 30 horas y la gente va a viajar para allá. O sea, eso es muy buena lección para enseñarle a nuestra gente en el distrito que no escatime esfuerzos, que cuando hay hambre la gente hace todo lo que puede, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de un Zaqueo, no le importó subirse a un sicómoro, pero yo voy a ver a Jesús.
tenemos igual al ciego, oyó de Jesús y él dijo, yo voy a ir. Ni el impedimento que tenía, ni su deficiencia física le estorbó ir. Y mucha de nuestra gente, pudiendo llegar a veces, no lo hace. Eso es muy importante la actitud nuestra para que podamos involucrarlos y ser parte de este mover que el Señor está haciendo. Así que sí, gracias a Dios, y yo mismo estoy sorprendido del giro que tomó en 8 días esto, y así que va a estar eso lleno de la gloria del Señor definitivamente, porque cuando hay hambre, Dios se mueve. Dios se mueve, pero el problema es que el que no tiene hambre no lo siente, no lo ve. Aquella mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor, ella recibió salud. Pero ¿por qué los demás no recibieron salud? Si los demás también lo apretaban, dice, lo agolpaban, ¿qué más? Lo empujaban. ¿Y por qué no recibieron el milagro? Porque ella sí tenía hambre de su milagro. Así que no por ser hijos de Dios significa que recibamos la bendición de Dios, sino depende de nuestra hambre y nuestra sed del Señor. Así que gloria a Dios por lo que está pasando allá en Estados Unidos. Ha habido un despertar, hambre, y ya vimos que incluso 30 horas de viaje de ida y 30 de regreso. Cualquiera diría, no solo en eso se me va una buena cantidad de gasolina, de comida y de cuantas cosas que se pueden ir, pero no está escatimando ningún costo, sino tienen hambre del Señor. Así que gracias a Dios por lo que Dios está haciendo allá. Otro testimonio. Sí. De la reunión anterior del ministerial, he estado una semana antes reuniéndome con el pastor de cada congregación y su grupo de discipulado, el que él discipula. Y hemos estado hablando mucho sobre la ubicación del trabajo de la iglesia a través de los grupos. Esto ha servido de ubicación. Quiero contarle algo que está sucediendo en los últimos días en iglesias muy particulares, con la iglesia, con los discípulos. Resulta de que Reforma Apostólica lo están transmitiendo en un cable local. Ajá. A través del cable, olvidé el nombre, pero es de Samayac. Ese tiene cobertura San Pablo, Samayac, San Pablo Cocopilas, Chocolá. Le estoy mencionando los lugares donde estamos. Madre Mía, y Lolemí, y Ladrillera. Esas son las coberturas. Pero se nota que la gente, cuando uno llega y está con el discipulado, está con los discípulos en el grupo, están así muy atentos hoy. Y esto, como yo no había notado la demanda de ellos en este aspecto. Por ejemplo, vienen y dan una opinión. Sí, esto lo dijo el apóstol en la Reforma. La sedición aquí no les puede venir dando cualquier cosa, ¿va? Es que, mire también, digamos, bueno, doy el tiempo, preguntas, algo que no vaya ahí. Fíjese que oyendo eso que usted dice, el apóstol dijo en Reforma, entonces eso es una cosa. La otra es que debido al adiestramiento en Mazatenango, la iglesia que dijo, pastoreo, lo tengo miércoles. Ayer lo tuve. Ayer yo no me había dado cuenta que tenía actividad con la ladrillera, con el pastor y su grupo. Entonces me di cuenta el domingo. Entonces lo llamé y le dije, pastor, disculpe, ¿puedo hacer un cambio con la reunión? No tenga pena, no, usted eso lo diga aquí, que es lo que necesito. El lunes, él me había hecho a las 7, hermanos. ¿El lunes a qué hora? No serían las 7, pues a la misma hora. No, lo vamos a tener a las 5. ¿Cree usted que le llega a la gente? Llega, me dijo. Ahorita llegan, me dijo. Bueno, si llegan a las 5, a mí. ¿Cuánto tiempo necesita usted? Yo necesito 1:30 para dar la enseñanza. 1:30. Entonces estamos a tiempo. ¿Por qué? Pues le dije, ¿por qué no a las 7? Es que a las 7 vemos Reforma. Y la iglesia termina a las 7. Había olvidado ese detalle, ¿verdad? Del cable. A las 7, sí, me dijo, porque a las 7 pasan el programa, me dijo. Y ahí suspendimos toda actividad el lunes. Entonces, mire, pastor, no hay problema, véngase, me dijo, pero a las 5. Bueno, dije yo, entonces sí, yo tengo que hacer mi trabajo, pero también no tengo que estorbar
pues el plan, ¿no? Ven y llegamos un poquito tarde debido a la lluvia y todo. Empezamos y ahí estaba. Unos pidieron permiso en el trabajo. Un hermano que trabaja administrando una gasolina en San Antonio sale a las 6, pidió permiso para salir a las 4 porque yo iba a estar ahí. Bueno, el asunto es que a las 7 menos cuarto cabal estábamos terminando de orar, Dios les bendiga, hermano, cuando miro no había nada. Y es bien curioso porque usted oye así de repente, queda el ambiente de silencio, se oye un televisor por allá, un televisor por allá, mucha gente viendo el programa. Y entonces de repente estábamos cenando, pero ahí nos tenían el televisor, ahí estábamos y nos pusieron a modo. Entonces, y de repente nos quedábamos callados y por allá se oía lo que estábamos, y por allá, y pensábamos, la gente está con esa hambre. Dos cosas que yo observé es parte de la soberanía de Dios. Llegaron los discípulos a la convocatoria. Que en otro tiempo no era así. El pastor de distrito en este caso. Pero igual, no se les estorbó su programa. Yo no sé qué hubiera pasado. Yo ya tenía entendido que tenían que terminar desde las 7. Y yo todo el cabal como el programa que llevo. Eso es lo que está pasando por allá. Gloria a Dios. Entonces, ahora me llamó la atención también porque el lunes pasado yo llamé al pastor Freddy y lo llamé como a las 7:20. Perdónenme, ya como a las 9 perdón, es que estábamos viendo el programa con los discípulos, no los podía atender. Me acordé el lunes en la noche, o sea, ¿para qué mandarse uno? O sea, no sé, bueno, es por eso. O sea, todo el mundo está llegando a la convocatoria sin estarnos empujando. Así es. No sé si ahora tengo otro detalle porque juntos fuimos. Que los pastores de las 4 iglesias están pagando el espacio en el cable para que transmitan. Entre ellos. Y además eso, la actitud que tienen. Pues, no fue otra, y aquello porque cuando llegué a San Pablo Jocopila, que fue reportado, él está con otra actitud, porque incluso ayer llegó a la oficina a entregar sus informes contables y me dijo, gracias por haber llegado, mire, este lunes el Señor me habló en Reforma y vamos a continuar y todo, pero igual estamos con una reunión que él y yo vamos a tener en el día que hablamos, pues, amén, pero ya se le dio otra actitud. Ese es el punto que Dios está obrando. Definitivamente Dios está obrando y está usando los recursos que nos ha dado. Los que los estamos aprovechando, estamos siendo bendecidos. Y los que estamos dirigiendo al distrito hacia eso, está siendo bendecido el distrito. Los que no, pues todavía siguen ahí hablando en términos del pasado, jalando la carreta por ahí, ¿va? Pero ahí van luchando y luchando y luchando. Pero los que lo están viendo, gracias a Dios, tanto Reforma, el discipulado, el adiestramiento, ha cambiado la vida de las personas. Varios pastores me han dicho, pastorear una iglesia que ve Reforma, ve el adiestramiento y ve el discipulado es re fácil. Es fácil, dice, pastorear una iglesia así. Pero una iglesia que no ve Reforma es una iglesia que cuesta. Todo mundo, y no me dejarán mentir, hace lo que quiere y lo que le parece. Aunque el pastor sea ducho y les esté predicando desde el púlpito, entrar en el orden del Señor. Pero hacen lo que quieren siempre. Y por eso es muy importante involucrarlos en esto. Y vemos testimonios. Y la verdad que sobre esto podríamos contar un sinfín de testimonios de lo que Dios está haciendo. Y cómo personas están siendo transformadas a través de estos recursos que el Señor nos está dando. ¿Algún otro testimonio? A nivel de iglesia, apóstol, estuve observando un tiempo atrás, siempre estoy como preguntándole al Señor qué es lo que debemos de corregir y perfeccionar. Y el hecho de tener, estar afinando adiestramiento, discipulado a través de los grupos, no significa que no debamos de trabajar de una manera más intensa y no dormirnos, ¿verdad? Entonces, me preguntaba al Señor, le decía, Señor, con los discipuladores necesito hacer algo más, pero estuve preguntando tiempo atrás. Y entonces el Señor me habló de la importancia de apartarme con ellos, de apartarnos con los discipuladores. Y así lo hicimos, tuvimos un retiro
para oxigenarlos, para nutrirlos, para ministrarlos y aprovechando los recursos, porque creo que tenemos ministerios que el Señor ha estado usando poderosamente en la misión, y invité al apóstol Ronald y él estuvo allá en este retiro, también estuvo la hermana Mari, y para nosotros fue una bendición tenerles a ellos, y creo que el testimonio nuestro es uno, y de repente desde la perspectiva del apóstol Ronald también es interesante saber o conocer su vivencia, pero para nosotros fue lindo porque pudimos apartarnos con todos los discipuladores y poder ministrarles, sobre todo en énfasis de la llenura del Espíritu Santo. Aparte de estar fortaleciendo otras áreas también muy necesarias. Le decía al apóstol Ronald mientras comíamos ahí en uno de los tiempos de comida, le decía, si solamente de eso se hubiera tratado, de sentarnos a la mesa, el retiro hubiéramos ganado muchísimo, si solo de eso se hubiera tratado, porque podíamos ver cómo se fortaleció la comunión entre ellos, ¿verdad? Escucharlos hablar, reír, compartir, edificarse, fue muy lindo, muy bendecido. Aparte de que el apóstol Ronald también compartió en la iglesia, le pedí eso y él estuvo con nosotros, igual mi hermana Mari, y nos bendijeron mucho, pero comparto esta vivencia porque fue para nosotros muy lindo. La gente está, regularmente un retiro, si no lo canalizamos bien, solo produce erosión, pero realmente este retiro no produjo mucho más que eso, porque se trabajó antes de eso y se sigue trabajando ahora también después del retiro para saber canalizar todo esto que el Señor estuvo dando. Y le decía yo a ellos como ministerio que les agradecía porque la verdad que fueron de mucha bendición. Los testimonios no terminan, comenzaron a testificar ahí en el retiro, siguieron testificando y siguen testificando en la iglesia la manera tan clara que el Señor les habló, la manera en que les ministró el Espíritu Santo, la manera en que fueron llenos, y eso es vital también para la gente que está trabajando cerca de nosotros, ¿verdad? Y para la misma iglesia. Amén. Antes de compartir lo que quiero darle seguimiento a lo que la última vez compartimos, quiero contarles un testimonio. El Señor hace años nos permitió que a través de una hermana nos prestaran una finca. Y me dijo, siembre lo que quiera, haga lo que quiera y no los vamos a estorbar. Ustedes úsenla. Y empezamos a sembrar y el Señor nos permitió pensar en cosas bien correctas. No sembramos maíz solo por sembrar, sino fuimos aquí a Bárcenas, no sé cómo se llama esa entidad ahí, y preguntamos, ICTA, y preguntamos qué maíz es el que se puede sembrar allá. Y ahí por vía satélite vieron y dijeron, es este maíz. Y entonces dijimos, bueno, en base a esto, vamos a sembrar 15 manzanas. Y toda la pregunta de la gente era, ¿y tienen mercado? No. ¿Y cómo se atreven a sembrar 15 manzanas si no tienen mercado? Lo primero que hay que buscar es mercado. Bueno, no tenemos mercado físicamente, pero el Señor ya nos abrió el mercado. Le dije a uno que está diciendo, ¿cómo así entonces? ¿Tiene o no tiene? Me dice, no lo tenemos ahorita, pero ya el Señor nos abrió el mercado. ¿Cómo así? Es que yo tengo la bendición de Dios y el mercado está abierto. Pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando creció la milpa y el maíz se dio, por cierto, una bonita cosecha, ya que eran 15 manzanas. Decíamos, ¿y ahora a quién se la vendemos? Bueno, ya era la hora de no solo de cosechar, sino de desgranar. Cuando en eso aparece un señor y dijo, yo quiero
toda la cosecha, pero quiero ver primero y examinar el maíz. Y cuando él vio el maíz y lo pesó, vio la humedad, vio el grado de peso y todas las cosas que hacen necesarias, dijo, yo quiero todo ese maíz. No me va a vender ni una libra a nadie, porque ese maíz es buenísimo. Entonces nos dimos cuenta que siguiendo, ¿qué cosa? Directrices y lo correcto, no sembramos así al azar, nos dio buen resultado. Y él dijo, y cabal, ahí llegó el camión, y llegaron los camiones, y ahí se llevaron todo, y nosotros, y ahí mismo pagando. Esto está buenísimo, esto está súper. ¿Quién no quiere un negocio así, va? Y me dice, ¿va a sembrar el otro año? Sí, le dije, ni modo, ¿va? Sí, yo quiero toda la cosecha, me dijo, desde ya. Entonces siembro 30 manzanas, le dije. No importa, me dijo, la cantidad que usted siembre, yo la quiero, me dijo. Y cabalmente sembramos 30 manzanas y él cabalmente las compró, pues, o sea, sí fue cumpliendo así, porque dijo, el maíz este que ustedes están vendiendo es un maíz propicio para lo que yo necesito. Entonces, de ahí el Señor nos permitió que alguien nos sembró ¿cómo se llama? Un toro, de ahí que un chivito, y que esto, y que el otro. De ahí nos salió una oferta de comprar vacas, y total, cuando sentimos ya teníamos un buen número de ganado. Y de ahí que marranos, y luego que peces, y lo sorprendente era que la gente quería los peces que nosotros estábamos comprando, y tráiganos, pero tráiganos cantidades, no el poquito que nos está trayendo, y según nosotros estábamos llevando un montón. Y ya viendo todo eso, con la familia empezamos a pensar y dijimos, todo esto que el Señor está proveyendo, vamos a juntarle y no nos vamos a gastar ni un centavo. Vamos a usarlo para comprar algo personal, algo propio, y ahí es donde vamos a poner lo nuestro. ¿Y a dónde nos vamos? Dijimos, pues, bueno, pues empezamos todos a pensar en Tecpan. Entonces decidimos vender todo lo que había ahí para trasladarnos a esta área de Occidente. Y nuestra idea era Tecpan. Y fuimos a ver terrenos, fuimos a ver esto, pero ahí estaba la cosa bien exagerada. Parte de esto ya lo testifiqué yo en Reforma. Y cuando de repente, bueno, al fin ya se paró la cosa y dijimos, bueno, pues ya fuimos a buscar, ya vimos hasta por internet, ya vimos, sí, ya hicimos un montón de cosas, pero Tecpan no, aunque mirábamos que era hacia esa dirección. El año pasado, en agosto, le dije al Señor, Señor, queremos hacer tu voluntad y entendemos que tú quieres que tengamos nuestro terreno propio y nuestra ¿qué? Producción propia, aunque era propia la producción, pero el terreno no era propio. Queremos producir, pero lo propio, donde realmente es donde debemos de ir. Cuando en eso me dice, háblale al pastor Marvin, solo eso fue lo que el Señor dio, háblale al pastor Marvin. Ya se dije, pero miren, pues uno va. Yo le voy a hablar al pastor Marvin, él recientemente acaba de llegar al Tejar, entonces le voy a decir que le diga a los hermanos si alguien sabe de un terreno por el Tejar, pero eso ya fue cosa mía, ya le estaba poniendo salsa a los tacos, que siempre uno hace eso, lamentablemente. Y entonces le hablo al pastor Marvin y le digo, mira Marvin, fíjate que, tampoco le dije que el Señor me lo había dicho, sino solo le dije, fíjate que quisiera ver si me le haces favor de decirle a los hermanos, este domingo, ese fue un viernes que yo le hablé a él, y preguntarle si alguien sabe de algún terreno por ahí. Con mucho gusto, apóstol, yo se lo digo. Y cabalmente, pues él se los dijo el domingo, y me llama el domingo en la tarde, y fíjese que hablé con los hermanos, pero dice que nadie sabe nada. Dejémoslo para el próximo domingo, tal vez alguien va a saber. Sí, me dijo, de plano nos van a traer la información. Que si en ese interín, el día jueves, él se fue con su esposa al mercado de Chimaltenango, y cuando encuentra por ahí en una venta de
ya no me acuerdo si era verdura o fruta, no sé qué era, y con un rotulito todo así sencillísimo, vendo terreno. Pero fue el pastor Marvin, y dice, mire, ¿y ese terreno qué? ¿Dónde venden el terreno? Aquí por el Tejar, le dijo, y aquí nomás. ¿Y por dónde queda? Pues le dio las indicaciones. Total que se tomó la dirección y el número de teléfono y me dice, apóstol, mira, hay un terreno que venden por ahí, pero yo no sé si es el que usted quiere. Ah, vamos a verlo, le dije. Y fuimos a verlo y cabalmente me gustó. Y dije, lo queremos, ¿verdad? Y cuando empezamos a hacer la negociación, vimos que estaba muy factible o muy accesible hasta el precio, porque allá por Tecpan los precios estaban elevadísimos, como a la 8ª potencia. Y entonces dijimos, no, esto está accesible, pues, ¿verdad? Y comprémoslo. Y total que se decidió comprar. Y el siguiente domingo le pregunto al pastor Marvin en la tarde, mira, ¿y los hermanos llevaban alguna información? No, dice que no saben nada. Entonces entendí, no eran los hermanos, sino era con el pastor Marvin, pues. Esa fue la directriz que el Señor dio. Y fue a través del pastor Marvin que se consiguió el terreno, pues, fue como, y de una manera tan sencilla, pues. Entonces, de ahí pues nos dieron la oportunidad de comprar otro pedazo, y que tantas cuerdas y otras 3 cuerdas más. Y dijimos, bueno, pues gloria a Dios, con lo que habíamos ganado allá, porque se vendió las vacas, se vendió los, ¿cómo se llama? Los peces, se vendieron los marranos, se vendió hasta los, ¿cómo se llama eso que teníamos? Los venados, que teníamos venados también, se vendieron los venados, y todo eso entonces tuvimos para comprar aquí, pues, y dijimos, ese es lo que el Señor quiere, que seamos productores, y se empezó a producir con algo que no teníamos nosotros, pues, se empezó a producir de la nada, de cero, y ahora, gracias a Dios, ya nos estaba permitiendo tener un lugar. Y en eso se empezó el proyecto de qué era lo que queríamos hacer ahí. Pensamos en una casa, pensamos que el Señor quería que fuera algo muy familiar y que tuviéramos la bendición del Señor. Alguien dijo que si era un lugar de retiro, pero no de retiros, sino de retiro, como quien dice, ya para que pase sus últimos días. No, le dije, yo voy a pasar mis últimos días, pero sirviendo al Señor, parado, en pie. Yo no estoy pensando en jubilación, dice que se jubilen los feos, pero no yo. Que se mueran los feos, pero no yo, pues. Yo no me voy a tuir siendo jubilado, yo voy a estar en la presencia del Señor trabajando siempre. Yo noto que los jubilados en la mayoría de los casos se tuyen, porque resultan haciendo nada, pues. Entonces, no, dije yo quiero estar sirviendo al Señor, así que ese no es mi lugar de retiro, sino el lugar de donde la familia vamos a tener recreación. Total, se lo estoy contando así a grandes rasgos, por 2 cosas, como parte de testimonio y parte que debido a las fotos que han surgido en Facebook, la gente se está preguntando, ¿y qué están construyendo? Otros nos preguntan, ¿y dónde vas? ¿Y en qué lugar de ahí va a ser el templo? Y otros, ¿y en qué? A pesar de que ya testifiqué en Reforma a esto, pues, esta parte que hasta ahorita llegó. Pero resulta que hace como, no sé si un mes o mes y medio, voy a retroceder un poquito para que pueda darme a entender sobre esto. En el año de 1965, yo me entregué al Señor a través con el ministerio del hermano Gumercindo Melgar. Y en ese tiempo habían hermanos en la iglesia, cuando estaba por la línea del tren, Roberto Solá, Carlos, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el apellido, y otros hermanos, y Mario Roberto Ambrosio. Y empezamos a ir a orar, y con ellos teníamos reuniones en un lugar que se le conoció como el Bosque. Y por cierto, está en el Tejar, el Bosque.
Y estuvimos yendo como 2 o 3 años, incluso a veces me escapaba del instituto y me iba para allá al bosque, porque íbamos a buscar al Señor, teníamos 3, 5, 8 días de ayuno y estábamos ahí yendo a buscar al Señor. Y muchas iglesias iban porque ese lugar había sido entregado por la municipalidad para ir a tener su tiempo de oración. Para muchas personas, para muchas iglesias. Pero ya con el tiempo se dejó de ir allá y yo ya nunca más supe qué pasó con el bosque. El apóstol Noé tuvo la oportunidad de ir ahí también. Y especialmente con el hermano Mario Roberto íbamos mucho a orar a ese lugar, porque es un montón de pinos, bosque, ahí sí que puro bosque. Pero ahora que el Señor nos proveyó este lugar, que por cierto queda enfrente, no enfrente así cercano, sino de la calle, aquí está el terreno que el Señor nos proveyó, y de la calle principal, aquí está el bosque. Y entonces, pero yo ni estaba pensando en bosque, porque para mí eso ya añales que ni siquiera sonó en mi mente el bosque. Tal vez ya lo habían urbanizado. Y entonces viene y el Señor me dice, una de los momentos en que Él también me habló y me dice, ¿te recuerdas del bosque? Me dice, ah, sí, le dije, oh, sí. O sea, yo ni estaba pensando en el bosque. ¿Te recuerdas del bosque? Sí, le dije. ¿Te recuerdas que ahí hubo mucha manifestación mía? Sí. Tremendo llegar ahí. Si solo uno entraba ahí, la gloria de Dios se sentía ahí, pues. Ya no digamos estar ahí. Sí, me dice, es que ahí estaba mi gloria, me dijo. Yo estaba allí, me dijo. Así, sí, le dije, si fuera mi experiencia, no una vez, no 3 veces, no fueron años. Incluso me acordé que el apóstol Noé había estado ahí con Mario Roberto. Ya empecé yo a bajar libros. Sí, pues, sí es cierto. Me dijo, ese lugar yo lo cerré, me dijo, y yo no sabía. Ese lugar yo lo cerré, me dijo, porque se corrompió. Ah, y yo así todo asombrado, así como, bueno. Y yo les di esto, me dijo, con 2 propósitos. 1, para la familia. Y 2, yo trasladé mi presencia de aquí para acá. Yo estoy ahí, me dijo. Y ustedes no me van a ir a buscar, me dijo. Ustedes me van a ir a encontrar. Muchos que después al ver lo que yo estoy haciendo aquí, van a querer llegar a buscarme, porque no me han encontrado, dice. Pero ustedes que me han encontrado, ahí es para tener comunión conmigo y las experiencias que yo tengo para darles, porque ahí es el lugar de mi manifestación. Y Dios ha sido tan glorioso y cómo se han abierto puertas y ha manifestado su soberanía en todo. Porque se han comprado varias cuerdas y manzanas, pero queríamos otra manzana por acá y nos habían dicho inicialmente que sí. Pero dijimos, oh, la casa aquí queda chula, bonita, y queda la casa. Y cuando dijimos eso, se cerró la puerta. Pero si nos dijeron que sí. Y de ahí nos ofrecen otro por acá, otro terreno y... no, aquí sí queda bonita la casa. Ahí sí queda bonita la casa. Y todos emocionados y hasta fuimos a planificar y hasta ideas y dibujos ahí de cómo era que queríamos. Y se volvió a cerrar la puerta. Y nos ofrecieron otro terreno y lo mismo. Y entonces dijimos, bueno, lo que el Señor quiere es ahí donde nos proveyó primero, ahí quiere la casa. Pero ahí resulta que nos ofrecieron otro. No, vámonos para allá, más arriba. Ahí queda chula la vista, queda excelente la vista y la casa. Y se vuelve a cerrar la puerta, ¿va? Y dijimos, ¿y qué está pasando? Pues si tan bonito que iba todo, que se estaban abriendo las puertas y ahora todas las puertas se cerraron. Hasta que decidimos, aquí pues, hagámoslo aquí porque aquí quiere el Señor. Y cuando se decidió así, ahora todas estas puertas se abrieron, ¿no?
Y ahora están ahí ofreciendo terrenos y que aquí está este otro y este otro. Y ahora dijimos, bueno, como es del Señor, el Señor está proveyendo y va a proveer el dinero para comprarlo. Porque ahora se abrieron todas estas puertas. Entonces entendimos la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Que cuando dijimos aquí, Él cerró la puerta. Cuando dijimos aquí, Él cerró la puerta. Cuando dijimos aquí, Él cerró la puerta. Y cuando dijimos ahí, donde Él nos dio el primer terreno, ahí es donde Él. Y ahora todas las puertas se han abierto. Pero ha sido algo sorprendente y especialmente me llenó de gozo el saber, porque como yo entendía muy bien esto, lo que pasó aquí, lo que vivimos aquí, lo que experimentamos aquí, y Él me dijo, recuerda que la gloria postrera es mayor que la primera. Y van a llegar varias personas, y solo con entrar ahí van a ser sanos. Van a experimentar mi gloria, y van a ver, sentir y experimentar mi gloria en ese lugar, porque yo estoy allí. Y cada vez que llegues allí, me dijo, no llegues pensando dónde estoy, yo voy a estar en todo eso, porque mi gloria ha invadido todo ese lugar. Así que cuando yo llego ahí, sea por asuntos de darle giro al trabajo que se está haciendo, o qué es lo que se está haciendo, yo no voy pensando, ¿y dónde estará Dios? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? No, yo no llego así. Yo sé que desde que entro a ese punto ahí está el Señor y su gloria. Y todo lo que me muevo ahí es por pura expresión de la gloria del Señor y de su poder. Así que quise contarles esto por dos cosas, como testimonio, pero también para que cualquier distorsión que se pueda dar de información o de qué es lo que se está haciendo, Dios ha provisto este lugar, ¿verdad? Dios está proveyendo los fondos. Hay ventas que nos dicen, mire, les vendo este terreno, bueno, se lo compramos tal fecha, le hacemos el negocio y platicamos y no hay nada, no hay nada. Si Él lo está ofreciendo y Él ha abierto las puertas, pues Él va a proveer. Y cuando ya llega el momento de ir a firmar la escritura, la provisión está hecha. Ha sido algo sorprendente ver a Dios de la manera en que Él se ha manifestado. Así que... Pero también el pastor confirmó de que cerraron un pastor de una iglesia pentecostal que está ahí cerquita, ¿verdad? Le dije, mire, pastor, usted no sabe de un bosque que estuvo por acá. Sí, me dijo. A ese lugar lo cerraron, me dijo. Sí, le dije, pero yo no le conté nada de esto. Ese lugar lo cerraron. Es que ese lugar ahí, viera que muchas, ¿cómo fue que dijo? Muchas, el Señor usó la palabra se corrompió, pero ellos dijeron muchas maldades fueron a hacer ahí, ¿va? Porque se colaron hasta espiritistas y muchos hasta relaciones sexuales ahí empezaron a tener. Viera todo lo que pasó ahí, me dijo. Y ayer precisamente nos estaba contando que los árboles grandotes que ya tienen mucho tiempo, dice que los están botando porque se han podrido por dentro. Y entonces nosotros dijimos, la maldición ha sido tan grande a ese lugar que hasta los árboles se están arruinando. Pues. Y entonces dijimos, no hombre, aquí qué glorioso entonces esto, pues. Qué glorioso es esto, porque Dios ha sido fiel y Dios ha sido verdadero. Pero ¿cómo inició de cero? De la nada, pero con el propósito de producir. Y ahora el Señor pues ha provisto y está proveyendo más y más y más y más y más. Y como dijimos, cuando las vasijas se terminen, el aceite se va a terminar. Así que no vamos a permitir que ninguna vasija se termine para que la provisión siga. Si nos siguen, ofreciendo terrenos, es que hay vasija abierta. Y el aceite va a venir. Y Dios va a ser fiel en proveer. Porque hemos entendido el Dios glorioso, pero hemos visto la soberanía del Señor en esto. Así que gloria a Dios por eso. Quise testificar de eso en su manifestación, en su poder y cómo el Señor ha glorificado su nombre y en todas las cosas el Señor ha estado manifestando su nombre. Y ahí la estamos haciendo de ingenieros, de arquitectos,
la estamos haciendo ahí de dirigir, de constructores, de paliadores, de todo. Pero la cosa va caminando de una manera muy sorprendente. Arreglamos el camino, el acceso desde el pueblo hasta ese lugar. La gente está muy agradecida porque ahora puede sacar sus cosechas muy fácilmente. Se va a meter la electricidad, pero ya también se está beneficiando a la gente que está ahí cerca. O sea, estamos estableciendo el reino de Dios ahí y dando testimonio de lo glorioso que es estar en el Señor. No solo buscando un beneficio personal, sino estamos beneficiando a la comunidad misma. Así que gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho. Quisiera testificar eso por si alguien les pregunta que si sabe qué está pasando por allá. Ahora ya sabe qué está pasando. Y eso solo les conté la uñita de un dedo de lo que está pasando. Ha sido glorioso su manifestación. Bueno, el Señor en todas las cosas. Amén. Aleluya. Muy bien. Ese es en calidad de testimonio. Apóstol, como fundamento de esto, de lo que Dios hace, está el caso de la higuera. Ajá. Cuando Jesús maldijo la higuera, Se secó. quedó, sobre ese lugar también quedó bajo maldición. Y hay iglesias que se meten de colados allá al bosque. Ya lo cerró la municipalidad, pero se meten, ¿cómo es grande esa cosa? Pero ya dicen que no es lo mismo. Y precisamente ayer nos contaban de que los árboles se están pudriendo y que los han tenido que cortar porque ya no sirve, pues. Y que ya aquella plantación hermosa que había está dejando de ser, pues está pasando eso exactamente. Pero lo lindo es que esa bendición fue trasladada para acá, pues. Trasladó su campamento. Y nos llamó mucho la atención y a mí, cuando el Señor me dijo, se me puso la piel de, ¿cómo se le llaman eso? Eriza. Y me dice, no me van a ir a buscar, me van a ir a encontrar. Eso me llegó muchísimo, porque yo voy a estar ahí, me dijo. Y donde yo estoy, no es de que me vayan a buscar, es que yo estoy ahí, es porque me van a encontrar, ¿verdad? Es importante bajo ese entendimiento los templos también, ¿verdad? Así es, Dios está allí. Lleguemos a buscar a Dios y no donde nos vamos. Sí. Padre, te venimos a buscar, no. Y ahí se cumple de gloria en gloria, porque cuando en el bosque que se le iba a buscar, y ahorita aquí ya se le Pero para encontrarlo debemos estar en el orden de Dios. Así es. Todo. Así es. No, lo estamos disfrutando hasta ver cómo va el proceso de trabajo, de construcción. Ya se empezó a hacer los trabajos para la casa y estamos emocionados cómo va eso, pero así, de una manera grande y de una manera muy fuerte. Así que cada ida para allá no es otra vez ahí. Y nos queda 30 minutos de la casa. Si mucho, 35 minutos. O sea, está accesible pues hasta el tiempo. Hasta que en cualquier momento nos podemos dar una escapadita y regresar a la hora, pues. O sea, está muy, muy apropiado. Y por eso bendecimos el nombre del Señor. Amén. Muy bien. En la reunión pasada empezamos a hablar sobre Efesios capítulo 5. Especialmente en el versículo 18 y en el versículo 19. Efesios 5, versículos 18 y 19. Cuando empezamos a hablar de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, y dijimos que
el verdadero evangelismo, o el verdadero proceso de evangelismo, si ustedes recuerdan, ¿qué incluye? Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, hay que ir a hacer los discípulos. El discípulo no se hace por estar en el discipulado. No, el discípulo, al discipulado hay que llevar al discípulo. Porque es ir y hacer discípulos. ¿Pero cómo? Bautizándoles. Y estuvimos viendo dos cosas, en el agua y en el espíritu. La importancia no solo de bautizarlos en agua, sino también de bautizarlos con el Espíritu Santo. Y mirábamos en Juan capítulo 3 y versículo 3, que el que nace de nuevo el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que el nacer de nuevo nos hace ver el reino de Dios, pero ya en el versículo 5 dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vimos allá dos cosas. Uno es para ver, pero ya al tener esta experiencia, voy a llamar así, doble, del bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Es para entrar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no está hablando del cielo. No es el cielo, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Es la manifestación de Dios, es el señorío de Dios. Mucha gente o mucho predicador cuando habla del reino de Dios está pensando en el cielo. Sí, también hay reino de Dios allá, porque la oración del Señor dice, venga tu reino. ¿Qué va a venir? El reino que está allá va a venir aquí. Y se ha hecho tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, su reino Él lo ha establecido en medio de nosotros. Pero ¿qué es lo que permite al que se hace discípulo no solo ver el reino de Dios, sino entrar en la autoridad, en el gobierno de Dios? En que reconoce a Jesucristo como su Señor. No que le dice Señor, sino que lo reconoce como Señor. Vimos el ejemplo de Mateo 7 cuando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis las cosas que dice? La voluntad de mi Padre, que Él ha mandado. O sea, le llamaban Señor pero sin gobierno. La otra, tenían manifestaciones del Espíritu porque dice que echaban fuera demonios. ¿Qué más? Sanaban enfermos, profetizaban, pero sin gobierno. Y por eso les dijo, ¿qué cosa? No los conozco. Ahora, por eso decíamos, es importantísimo el llevar a los discípulos, o para que se complete el proceso discipulado, a que sea no solo sumergido en agua, sino sumergido en la vida del Espíritu. Por eso es que ahí, cuando uno nace de nuevo, se inicia la vida en el Espíritu, pero después es un andar en el Espíritu. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso y a las demás iglesias, no lo entendieron de esa manera. En Hechos 19, llega Pablo y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué era tanta la urgencia del apóstol Pablo de hablarles del Espíritu Santo? Cualquiera diría, no hombre, venga a hablarnos cómo enseñar a manejar la escritura, venga a enseñarnos de coritos, háblenos sobre el diezmo, háblenos sobre ¿qué más? Sobre dónde están los libros de la escritura. No, ¿a qué llegó Pablo a esa iglesia? No llegó con sistemas humanos, sino llegó de entrada. ¿Y qué fue lo primero que les preguntó? Si habían sido bautizados en el Espíritu. Y ellos dijeron, ni sabemos si hay Espíritu Santo. Y de ahí entonces les habla del bautismo en agua, los bautiza en agua, aunque habían sido bautizados
en agua para arrepentimiento en el bautismo de Juan, pero luego después de bautizarlos, ¿qué pasa? Dice que les ministra el Espíritu Santo. ¿Y por qué les ministró el Espíritu Santo? Porque Pablo sabía, ¿qué cosa? No solo que era urgente, sino que era necesario que todo discípulo entrara a una vida del Espíritu. Que no es opcional, es parte de la vida en Cristo. Hoy en día le decimos a la gente, a ver, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Pasen los que quieran ser llenos del Espíritu. No, ese es el error garrafal. No es quienes quieren, es que esa es la vida en el Señor. Es una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, por eso cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, ¿qué les está diciendo? Cualquiera hubiera dicho, pero Pablo, si tú fuiste el que nos veniste a ministrar el Espíritu Santo, hombre, y ahora nos estás diciendo que seamos llenos del Espíritu. No les estaba diciendo si alguna vez recibieron el Espíritu Santo, sino les está preguntando qué cosa, que sean llenos del Espíritu. Ese es el punto en el cual la vida del discípulo debe expresarse. Algunas veces nos confiamos, oh, apóstol, usted sí que de una vez, y yo hace 50 años recibí el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Pero hace 10 años, hace 20 años, hace 5 años, hace un año, hace un mes, sí, todo eso es glorioso. La pregunta es si está lleno ahora. Pablo no les preguntó cuándo fue que recibieron el Espíritu Santo, sino les dice, sed llenos. ¿Qué les dijo en otras palabras? Que los vio como. Sin poder. Que los vio llenos del Espíritu. A pesar de que les había ministrado el Espíritu Santo. ¿Y ahora cómo los vio? Cualquiera diría, no hombre, que yo diga que la gente no está llena del Espíritu, si yo mismo les vine a ministrar. Y que yo les pregunte si es lleno del Espíritu. Como que me estoy contradiciendo. No, pero Pablo les está haciendo los midió y descubrió que estaban confiados con la experiencia inicial, pero no estaban viviendo la vida en el Espíritu. ¿Y dónde lo notamos? En Efesios 4 y versículo 30. ¿Qué había pasado con la iglesia? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué había pasado entonces con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso fue llena del Espíritu al principio, pero no reaccionó, no entendió que tenía que vivir una vida en el Espíritu. La iglesia de Galacia lo mismo, por eso es que Pablo les habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. La iglesia de Roma igual, la iglesia de Colosa igual, ninguna entendió que en Cristo, el estar en Cristo es estar en una vida llena del Espíritu Santo. No se puede dar fruto si no hay Espíritu Santo. No se puede dar evidencia si Espíritu Santo no está en nosotros. Ahora, no estoy diciendo si lo recibimos una vez, si no estamos llenos del Espíritu. Y viene ahora el apóstol Pablo y lo lleva a ¿qué cosa? A esa vida llena del Espíritu. Ahora, aquí hay algo que podamos confundirnos. No les preguntó si hablaban lenguas. Porque cualquiera cuando se le habla de la llenura del Espíritu piensa en ¿qué? Pero si hablo lenguas, apóstol, ¿qué le pasa a usted? Si usted me oyó cuando estuve cerquita de usted que yo oré en lenguas. Gloria a Dios por eso. Dice que todos los que creemos en Él debemos hablar lenguas. ¿O no dice así? Como la evidencia. O sea, sí está bien hablar lenguas. Pero aquí no les pregunta si hablaban lenguas. Aquí lo que les dice es ¿de qué? Ser llenos del Espíritu. Yo puedo estar hablando lenguas,
Pero eso no implica que esté ¿qué? Que esté lleno del Espíritu. Si me hacen el favor de pedir unos 2 vasos ahí, y especialmente si uno está lleno y el otro no. Ahora, yo puedo estar hablando lenguas, pero eso no implica que esté lleno. Y si pueden pedirme un vaso, otro vaso adicional de diferente tamaño. Ahora, por eso es importante donde la iglesia se confía, pero si estamos hablando lenguas, apóstol, y usted que cree que, mire, si yo solo en lenguas hablo, y cuando voy en el camino me paso hablando lenguas, pero eso no significa que esté lleno. ¿Qué significa estar lleno? No les dijo, tienen el Espíritu Santo. Son palabritas muy importantes. No les dijo, tienen el Espíritu. No, ¿qué les dijo? Sean llenos del Espíritu. No sé si me estoy dando a entender en esa diferencia. Y lo voy a explicar ahorita con estos ejemplos que me van a servir para ilustrarlo. Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de gente se confunde con esto. Y ya vimos, mientras vienen los vasos, voy a recordar lo que el Espíritu Santo hace. Dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Lleno, por favor, ¿sí? Hablando entre vosotros con salmos. Ahora, ¿qué significa? Ya vimos la vez pasada que significaba hablar con salmos. Y decíamos que hoy a todo músico se le llama salmista. No está hablando de eso. Hablando entre vosotros con salmos, y vimos Lucas 24:44. ¿Qué dice Lucas 24:44? ¿Qué dice Lucas 24:44? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces los salmos aquí no dice, y dice que es para que se cumpliese todo lo que estaba escrito. No dijo, es para que me ponga a cantar. No, es para que se cumpla en mí, pero en mí, ¿qué cosa? Lo que está escrito. Lo que está escrito de mí. Lo que está en la palabra. Lo que ya el Padre dijo. Entonces, cuando está hablando aquí de salmos, ¿de qué está hablando? Está hablando de qué cosa. De Cristo, de lo que Él dijo. De lo que Él ya escribió de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona llena del Espíritu? Es que va a estar hablando en la terminología del Espíritu. Pablo dijo, yo no hablo con palabras de humana sabiduría, sino las que el Espíritu me enseña, esas hablo. Otra, ya no hablo yo en los términos del pasado, sino hablo en los términos tampoco no de presente ni de futuro, no me refiero a eso, sino estoy hablando de tradiciones, sino ahora hablo conforme la guía del Espíritu. Ahora, ¿qué nos dice aquí en Juan, capítulo 14? O vamos al 16 y luego regresamos al 14. Capítulo 16 y versículo 13. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué dice? ¿Hay alguien que lo lea, por favor? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Es guiarnos a qué cosa? A toda la verdad. Quiere decir que la verdad ya existe. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a esa verdad que el Padre dijo, que Él ya estableció, que Él ya dijo cómo debe ser, y nos lleva a esa verdad, pero ¿para qué? ¿Qué dices?
¿Qué sigue diciendo? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Fíjese que una de las funciones del Espíritu Santo, o una de las, que no funciones, sino una de las que podría decirse características del Espíritu Santo es que oye. ¿Y qué significa que oye? Que es una persona. Que está atento. ¿Qué más? No se distrae. No, que oye, ¿va? Que es una persona. Que no se distrae. ¿Qué más? Ahora alguien puede estarme viendo a mí, ¿va? Y puede estar pensando en qué, en cuántos conejos tiene en la casa, en los perros que, híjole, se quedaron sin comida, ¿va? O sea, no es que me esté viendo, que me está poniendo atención. El problema de la iglesia en Apocalipsis era que no le oían. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu estaba hablando, pero las iglesias no estaban, ¿qué? Oyendo. Y una de las características del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que oye, pero que oye. ¿Qué dice ahí? Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, ¿por qué? Y os lo hará saber. Ahora aquí viene, ¿y qué dice el versículo 15? Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar a toda la verdad? Porque oye y toma todo lo del Hijo, y lo que nos traslada a nosotros es todo lo del Hijo. Y cuando viene todo lo del Hijo, viene todo lo de ¿quién? Todo lo del Padre. Para eso, ese es el que va a glorificar a Cristo. Ahí es donde el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. ¿Dónde se glorifica a Cristo? No en los creyentes, no en los evangélicos. Se glorifica en aquel que ¿qué? Que hace la voluntad del Padre. Entonces la llenura del Espíritu Santo, ¿para qué es? Para llevarnos a hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, lo digo basado en este versículo de Ezequiel 36 y versículo 27. ¿Qué dice ahí? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué dice? Y haré que andéis. ¿Quién dice que va a ser? Dios. Y haré que ¿qué? Que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. ¿Quién va a hacer que andemos en sus estatutos? No, Dios lo va a hacer. Haré, dice. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando Él ha puesto, ¿qué dice? Su espíritu en nosotros. Mira esta versión, apóstol, que dice. Dice, así dice el Señor Dios, hay algo más que voy a hacer por el pueblo de Israel. Voy a hacer que se multipliquen hasta que sean tantos como un rebaño. No, está leyendo otro versículo. No es 37. Ahora, ¿cuándo entonces el Señor va a hacer que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los ejecutemos? Cuando el Espíritu ha sido puesto en nosotros. Porque el Espíritu es vida. Y lo que hace el Espíritu es producir vida. Es producir vida y hace vida la realidad de Cristo en nosotros. Ahora, hace realidad la vida de Cristo en nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque dice, ¿tomará de qué? De lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, Juan 14, 26.
¿Qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuál es la función y la atribución del Espíritu Santo? Enseñarnos todas las cosas que, ¿qué dice? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Es enseñarnos y recordarnos todo lo que Cristo dijo. Pero ¿dijo de quién? Dijo de nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos. O sea que el cuidado que tenemos que tener es que al leer la Escritura es lo que Dios quiere que yo haga. Así es, Ahí es precisamente. donde yo voy a revelar a Cristo. Sí. El 14:21, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ay, apóstol, ¿cómo amo yo al Padre? La pregunta es, ¿guarda los mandamientos? No está hablando de los 10 mandamientos. ¿Guarda los mandatos del Señor? Ahí está el punto. Entonces no es que tenga un sentimiento de aprecio y de cariño para Jesucristo. Esto no es sentimental ni es romanticismo. Esto es, ¿qué cosa? Una realidad de que yo estoy haciendo lo que el Padre quiere. ¿Cómo expreso? Y en el versículo 15 lo vuelve a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora entendemos por qué le dice a la iglesia de Éfeso, habéis perdido, ¿qué cosa? El primer amor. Entonces, ¿qué habían perdido? ¿Qué habían perdido según aquí? Los mandamientos, la dirección. ¿Qué habían perdido? Las directrices del Señor. Estaban haciendo lo que ellos querían, y eso lo dice Efesios 4:17, porque andáis como los otros gentiles, dice. Estaban obedeciendo otras directrices, pero no las del Señor, y entonces les dice, habéis dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque la evidencia de que amo a Dios es que guardo sus mandamientos. Ahora, volviendo a este ejemplo, o ya ilustrando este ejemplo. Pedí un vaso porque definitivamente voy a mojar aquí. Bueno, profeta tenía que ser. Los dos vasos están llenos. Definitivamente uno más que el otro. ¿Por qué estará Dios usando al hermano más que yo? El pastor, ¿por qué está usando uno de asistencia más que yo? Porque el otro está más lleno. Está haciendo, su capacidad la ha desarrollado. No, es que yo soy el pastor aquí. No. Si Cristo mismo dijo, ¿qué dijo Cristo? Cosas aún mayores que yo las harán. Él no está celoso de que nosotros hagamos las cosas mayores, pero hoy varios pastores están celosos de que hagan los discípulos más que el pastor. No, el diseño nos revela que los discípulos tienen que hacer cosas más grandes que las que nosotros hacemos. Y si las hacen, gloria a Dios. Y si no las hacen, preocúpense. No, que gloria a Dios, aquí yo soy el que hago las cosas mayores. No, preocúpese. Aflíjase, llore, arrepiéntase. Si los discípulos no están haciendo las cosas mayores, hay algo que no está bien. Jesús mismo dijo, porque cosas mayores que... Incluso el discípulo, ¿qué dice? No es mayor que su Señor, pero también ¿qué dice del discípulo? ¿Que hace qué cosa? ¿Qué hace también? Que hace su Señor, pero algo dice por ahí también, de que el discípulo llega a ser más, y el desarrollo y el crecimiento de las generaciones es que hoy los discípulos hagan más que los mismos pastores. Por ejemplo, hoy los jóvenes
o vamos aquí con los adultos? Lo voy a poner aquí después. Los adultos hasta ahorita están empezando a ser transformados. Con esto del diseño y del modelo, y algunos que dicen que están transformados, pero solo dicen. Y otros, ay, usted por mi edad cómo me cuesta, viera, es que yo soy duro, usted, de cabeza, no se me queda, ya la edad no me deja. Y otros, mis enfermedades no me dejan. ¿Cuántas tiene? 700 enfermedades. Ahora, los adultos están empezando a ser transformados, pero los jóvenes de hoy están siendo transformados. Pero ellos en ningún momento, los jóvenes, deben de pensar que cuando lleguen adultos empiecen a ser transformados. Ya deben de tener otro nivel de transformación. Y los adultos de hoy, cuando lleguen a la tercera edad, que algunos ya estamos ahí, deben ser, ¿qué cosa? No estar pensando que cuando lleguemos aquí ser transformados. No, ya debemos de tener otro nivel de transformación. ¿Por qué razón? Porque mientras vamos creciendo y desarrollando, nuestra transformación también debe de irse dando, ¿qué cosa? Más y más y más. Así que nadie tiene justificación ahora de no ser transformado. Eso que soy viejito y que mire que ya chochando y que ya... No, viejito por no hacer la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios se rejuvenece como el águila. Si no está fuera el diseño, se rejuvenece como el águila. ¿Cuántos están rejuvenecidos aquí ahora? Gloria a Dios. Solo un amén hubo, ¿no? Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que debe haber desarrollo, debe haber crecimiento. Porque si los jóvenes aquí esperan ser transformados, estarían estancados. Eso fue lo que le pasó a las iglesias. Ninguno que hizo, desarrolló, ninguno creció, ninguno se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Se conformaron con que habían sido llenos del Espíritu. Ahora, ¿esto tiene agua, sí o no? Sí. Tiene agua, pero no está lleno. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí, pero no está lleno. Por eso es que habla lenguas, pero no guarda sus mandamientos, pues. Aleluya. Este otro está vacío, pues. Un día estuvo lleno. Sí. Ha contristado al Espíritu. ¿Qué significa contristar al Espíritu? Como decía en Reforma, no es que el Espíritu Santo esté llorando por allá en la pared. Esto sí que no me buscan. No. Es que hemos estorbado al Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso estorbó al Espíritu Santo. ¿De qué? ¿De qué los estorbó? ¿Por qué estorbó la iglesia de Éfeso al Espíritu Santo? En guardar los mandamientos del Padre y se pusieron a guardar otros mandamientos. Les interesaron los otros mandamientos que no los mandamientos del Padre. Les interesó los mandamientos de las tradiciones, de la rutina, del conformismo, pero no los del Padre. ¿Y qué dice que hace el Espíritu Santo? Recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y cuál es el discipulado según el diseño? Enseñarles las cosas que, ¿qué dice? Que yo os he mandado. Eso es gobierno. Es enseñarles a guardar lo que Él ha dicho. Ahora bien, entonces, ¿aquí hay agua? Sí hay agua. Pero no está lleno. ¿Y qué les dijo Pablo?
A los de Éfeso. ¿Sed qué cosa? ¿Sed qué cosa? Pero ¿cómo los encontró? Los encontró así. Y como hoy en día hay ministerios así, hay discipuladores así, hay apóstoles así, hay profetas así, hay evangelistas así, hay ¿qué más? Maestros, asistentes pastorales así. Pero yo hablo lenguas, se habla lenguas porque tiene el Espíritu Santo, pero no está lleno. Ahora, este sí está lleno y no lo puedo mover de aquí porque, bueno, vamos a ver. Uy. Bueno. Está rebosando. Está rebosando. Ese es estar lleno. Pero ¿por qué está usando más al otro? Porque su capacidad, recuerden que la capacidad se puede ampliar. No al que le fue dado 5 talentos según su capacidad, ¿por qué le dio 10? ¿O le dio 5 más? ¿Por qué? Porque desarrolló su capacidad. Y ahí vio que todavía tenía capacidad, denle en aquel, quítenle a él y se lo dan a este. Total que ya tenía 11. Desarrolló capacidad. Pero yo como pastor o como apóstol, mire, ¿y aquel que está empezando, cómo lo está usando el Señor? Es que está desarrollando su capacidad. Pero si yo tengo más años de estar en el Señor, sí, pero Él está desarrollando capacidad, yo me estanqué, pues yo me quedé así chiquito. Y si pudiéramos traer un dedal y llenarlo, está lleno. Hay pastores como el dedal llenos, pero ahí con su capacidad chiquitita. No, Dios quiere que desarrollemos capacidad. Ya no que seamos, ¿cómo se llama? Pastores bonsai. Discipuladores bonsai. Son árboles, pero ¿qué cosa? En miniatura. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere ministerios llenos de gloria, llenos de poder, apóstoles llenos de la gloria y de la unción del Espíritu Santo, esposas de pastores llenas de la gloria de Dios, discipuladores llenos de la gloria de Dios, pero tenemos que estar llenos del Espíritu, no con algo del Espíritu. Este es uno que hace un año fue lleno, ya no digamos el que hace 50 años fue lleno, que está así, pues va. Si es que está así o si no, está como el otro hace. Está así, pues. Por eso es que hace lo que quiere. Por eso es que escoge qué hace de lo que Dios dice. No, eso no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué lo escoge? Porque está así, pues va. Contristando al Espíritu Santo. Hay más de Él que del Espíritu. Hay de Él, pero no del Espíritu. Y por eso viene Pablo y le dice, no, el éxito para dar la talla es ser llenos del Espíritu. Y la persona llena del Espíritu es el que vive andando en los salmos. ¿Y qué significa andar en los salmos? Andar en el testimonio del Señor. David, ¿qué decía? En tus mandamientos me deleito de día y de noche. No por estar cantando me deleito de día y de noche. Gloria a Dios por los que cantan. Pero no es así como el Señor se deleita en nosotros. Cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová, no es que vamos a sentir cómodo y ay, qué rico me siento en la presencia de Dios. No es terapia. ¿Cómo es deleitarme en la presencia del Señor? ¿Qué es? Vivencia, es hacer lo que el Señor dice. Qué diferente, ¿ah? Entonces deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué significa deleitarme en Él? Es meterme en Él, es meterme en su diseño, en su propósito, en su plan. Amén.
meterme en lo que Él ha dicho, en lo que Él quiere, meterme en lo que, en los planes y en los propósitos del Señor, meterme en lo que Él ha determinado. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. La pregunta hoy, ¿estamos así? ¿Estamos así? ¿O el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, sed llenos del Espíritu? ¿Cuál va a ser la evidencia de que estamos llenos del Espíritu? ¿De acuerdo a lo que? A lo que el Señor dice, amando sus mandamientos. Amando sus mandamientos, y los estamos, ¿qué dice? Estamos permitiendo que Él, porque dice, haré que anden en mis estatutos. Le decimos al discipulador, no, pero métase al diseño, haga lo que el Señor quiere. Ya, pastor, ya, pastor. No, Él no está haciendo, ni siquiera le está dando lugar al Señor, porque no le está permitiendo que lo haga. Pastor, métase. No, y que mire que hay pastores que dicen que por la edad no le agarran a esto del diseño. Esto no tiene nada que ver con edad. Si Abraham a los 100 años le agarró la onda al Señor, cuando le dijo, te daré un hijo. Le entendió a Dios. Y hay quienes tenemos 50 años y ya nos sentimos, no, es que ya estoy viejo, no entiendo. Mira, es que me cuesta. Se me olvidan las cosas. No es eso. Pero no se le olvida que a fin de mes viene la paga, pues. Todo se le puede olvidar, pero no, que si es jubilado, que al fin de mes le da su cheque, pues. A eso sí no se le olvida. Pero dice, todo se me olvida. No, es puro cuento. Ahora, cuando dice, y haré que andéis en mis estatutos, ¿qué significa eso? Que vamos a estar abiertos, y no solo disponibles, sino que sujetos a lo que Él dice, para ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu me va a llevar a toda la verdad. ¿Será que los pastores del distrito están así? ¿O vamos a ir un poquito más cercanos? ¿Será que nosotros estamos así? Que la gente, y mire lo que dijo Jesús aquí, y con esto termino ahorita para el receso. Juan 14:31. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Qué tremendo. No que voy a la iglesia, no que voy a la sinagoga, no que voy al templo, no que me pongo a cantar. No, ¿qué dijo? Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, ¿qué dice? Como el Padre me mandó, así hago. Jesús entendía que Él había sido puesto para hacer lo que el Padre decía. Y cada directriz la miraba como ¿qué? Como una orden. Él le encantaba ser mandado. Y no con ese cuento, el que no es mandado o el que es mandado no es culpado. Ese es puro cuento. No es sobre eso. Él le encantaba recibir directrices. ¿Cuántos pastores y esposas de pastores somos así? No me diga lo que yo tengo que hacer. Si usted qué cree, si tengo 125 años en el ministerio, ¿y usted qué cree que soy yo? No me diga lo que tengo que hacer. Mire, si yo soy esposa de pastor, ya de esas viejas, pues, ya de esas viejas, y mire, mi esposo ya tiene 150 años, yo por ahí llegándole. No. ¿Cómo conocían a Jesús que amaba al Padre? Porque lo veían hacer
Porque lo veían hacer, ¿qué cosa? Lo que el Padre decía. Y lo miraban que lo hacía con una actitud de ¿qué? Deleitándose en obedecerle. No positivismo. No con un positivismo, sino con una actitud de sometimiento. Dice que recibe el Espíritu Santo, correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva, definitivamente. Ahora, ¿cómo va a saber la gente que somos verdaderos apóstoles de Jesucristo? Verdaderos profetas, verdaderos evangelistas, verdaderos maestros, verdaderos pastores. Es que somos de la iglesia verdadera, la de Cristo. No. ¿Cómo van a darse cuenta que somos verdaderos discipuladores, verdaderas esposas de pastores que conocemos al Señor? ¿Cómo? Por los frutos estamos dando. Hacemos cosas que son deleite. Porque nos estamos, ¿qué? Deleitando. Hermano, debe preocuparse cuando no le esté dando una directriz el Señor. Gloria a Dios, a mí no me ha dicho nada. Preocúpese. Es que está mal. Dejamos de ser confiables. Porque si somos gente confiable, llena del Espíritu, el Espíritu es el que me va a llevar. El verso 30 dice, ya no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nada tiene que ver conmigo, pero el otro sí tiene que ver conmigo. El Espíritu Santo sí. ¿Por qué Jesús podía guardar los mandamientos del Padre? No porque era solo el Hijo de Dios, no porque era el enviado del Padre, Tenía el Espíritu. porque se mantenía lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo los discipuladores y cómo nosotros como los 5 ministerios vamos a poder hacer y amar al Padre y poder expresar la realidad de nuestro amor hacia el Padre? Siendo llenos del Espíritu. No así. ¿Tiene el Espíritu Santo? Sí, hermano, lo tengo. Por eso es que hablo lenguas. Sí, la pregunta no es si tiene. Pablo, ¿qué dijo? Sed llenos. Continuamente. Sed llenos de algo permanente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para toda misión cristiana del Calvario? Es que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Y si algo debemos de llevar a las congregaciones, a los discipuladores, a los pastores y nosotros mismos, es a una vida llena del Espíritu Santo. Si no, hermanos, estamos de veras, estamos jalando la carreta. Estamos llevando a los pastores así como a puro, ¿qué? Tío Lucho. Pastor, dele, hombre, no sea mal, hombre. Mire que si no hay arriba, mire, me van a ver mal, hombre. Hágalo por mí, hombre. Empiece a hacerlo. No es eso. Hágalo porque es lleno del Espíritu. Hágalo porque es lleno del Espíritu. Pero si tiene a los pastores llenos del Espíritu, van a someterse, van a buscar ser guiados, van a estar sumisos a Él, porque haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y que pongan por obra, y los pongan por obra. En otras palabras, va a haber una urgente necesidad. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Cuántos pastores han llegado con ustedes a decirles eso? Hermano, vengo aquí para que me diga qué es lo que el Señor quiere que haga. No cuando el banco ya está encima con una demanda, sino va a haber hambre, pero hambre de hacer lo que Él ha dicho que debemos hacer. ¿Cuántas veces nosotros en la presencia del Señor le hemos dicho eso? Si Saulo, un recién convertido, tiernito, bebé espiritual, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hay ministerios a veces a los 70 años
75 años, 80 años, que empezamos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es el tiempo de que vivamos llenos de la gloria de Dios. No así, es llenos de la gloria de Dios. Amén. Creo que podemos amar muchas cosas, no necesariamente estar amando al Señor. Podemos, veo por ejemplo acá, Jesús les está hablando a ellos, pero ellos aún no le aman. En el verso 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, Jesús dice, si me amarais, os habríais regocijado. Obviamente Jesús les está demostrando que no le aman a uno. Pero cuando a los discípulos. Le está hablando a discípulos. Ahora, me llama la atención porque Él está diciendo a ellos, ustedes no me aman, pero no en el sentido de reproche. Porque es cuando le está hablando del Espíritu Santo. Ellos todavía no lo habían recibido, por eso dice, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Quien nos iba a apasionar por el Señor, iba a llevarnos no solamente a ser ejecutores, sino a amar al Señor por sobre todas las cosas, era el Espíritu Santo. Así es. No hay otro que nos pueda llevar a amar a Jesucristo en su plenitud, ahora, como es el Espíritu Santo. y me llama la atención porque Jesús les ministra, porque dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo, ¿verdad? O sea, Jesús no está hablando en el sentido de reproche ni revanchismo, y ¿para qué les voy a dejar mi paz si ustedes no me aman, verdad? Ustedes no están, no, los ministra de su paz. Dice, no tengan miedo, ¿verdad? Sin embargo, dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, podemos ver a los discípulos más adelante, ya como apóstoles, apasionados, imparables, pero es cuando ya el Espíritu Santo viene y los llena. Así es. Es ahí cuando ellos verdaderamente demuestran cuánto aman al Señor por sobre todas las cosas. ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? Guardando Guardando sus su mandamiento. mandamientos. Haciendo lo que dice, estando sumisos a su gobierno, preocupados en qué es lo que el Señor quiere que yo haga, interesados. La No vieja que, escuela, apóstol, pero aún se puede, hay mucha gente en la vieja escuela que ama la Biblia misma, ama lo que le enseñaron, pero eso no implica que estén amando al Señor. Por eso puedo amar muchas cosas. Yo puedo haberme quedado amando aquello, ¿verdad? Que un día recibí, aquello que un día tuve. Los discípulos ahí no amaban al Señor, podían amar cualquier otra cosa, tal vez aún el andar con Él, pero no le amaban a Él exactamente. hoy hay técnicas de cómo leer la Escritura o la Biblia en un año. Y yo quiero decirles que hace años yo hacía eso. Y tuve la oportunidad de leerla, y gracias a Dios de leerla unas tal vez 15 o 18 veces, completa. O más tal vez. Porque fueron varios años que me metí a ese sistema. Pero me di cuenta que Fue conocimiento, pero no revelación. no era la revelación del Señor. Y según yo, como se decía, pues, amaba la palabra, amaba la Biblia. Pero no entendí ni jota, pues. O sea, no hubo revelación de lo que el Señor me dijo. Muy bien, paremos aquí. Y porque algunos veo que ya están queriendo ser llenos. Amén. Hi,
Hi, this is JM with JHS Pedals.